14, versículos 19 al 28. Y estamos viendo el sermón número 27 en esta serie en el libro de los Hechos. Y toda la serie del libro de los Hechos ha sido un estudio viendo lo que el Espíritu Santo hizo hace 2000 años con la iglesia primitiva. Pero también vemos que son cosas que todavía ocurren hasta el día de hoy. Y lo que vamos a ver el día de hoy es esto, que los cristianos deben soportar el sufrimiento. Yo sé que no es lo que más nos puede animar tal vez en un culto de fin de año. Tal vez sería adecuado predicar acerca de resoluciones o metas que tengo para el 2024. Pero sabemos que nuestra iglesia es diferente. Vemos la palabra de Dios y Dios nos va guiando. Y lo que vamos a ver es eso, que los cristianos deben soportar el sufrimiento. Antes de llegar al texto del día de hoy, necesitamos hacer algo de introducción de contexto. Y quiero que veamos Juan 16, 33. Juan capítulo 16, 33, vamos a ver en la pantalla y dice esto. Por favor, lea conmigo. Dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesús. El Señor nos prometió que cada uno de nosotros que quiere seguirlo debe sufrir tribulaciones. Es parte de nuestra vida cristiana. Este sufrimiento se presenta a través de fuentes internas y externas. Sufrimos por lo que pasa aquí y por lo que pasa allá. Y hoy vamos a ver un ejemplo del sufrimiento cristiano. Vamos a ver esto en lo que sucedió en Hechos, que fue el intento de asesinato de Pablo en la ciudad de Listra. Vamos a ver esto el día de hoy. Y para entender el contexto, debemos volver a leer algo de la semana pasada para saber en dónde nos ubicamos. Así que vamos a Hechos 14, 11 al 15. Ustedes saben que Pablo, Bernabé, fueron enviados desde Antioquía a esta ciudad de Antioquía de Pisidia, después a Listra. Y aquí se predicó, se habló de Jesús, pero algo sucedió la semana pasada. Vamos a volver a leer Hechos 14, 11 al 15 y alternamos. Dice así: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. 12. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Recordamos la semana pasada el milagro que hizo Pablo de sanar a un hombre. Sabemos que fue el Señor por medio de Pablo. Y este milagro causó que esta ciudad pensara: estos hombres son dioses. Es Júpiter, el dios Mercurio. Y querían sacrificar, querían adorar a Pablo y Bernabé. Ellos dicen: no, somos solamente hombres predicadores. Y ahora sí llegamos a Hechos 14, 19 al 22. Y lo primero que vamos a ver es el sufrimiento de los cristianos. Hechos 14, 19 al 22, alternamos, dice así: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, y por favor subraye esto en su Biblia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dice Pablo. Vemos en este pasaje que los judíos que odiaban a Pablo en la otra ciudad de Iconio lo siguieron. Aproximadamente 145 kilómetros, 90 millas a pie, para ir a buscarlo a otra ciudad.
Ese es un odio profundo. ¿Cuánto odio debes de tener en tu corazón para correr a una persona de tu ciudad y cuando se vaya a 3 ciudades vas y todavía lo buscas a pie? Ese es un odio profundo. El mal no descansa. Vemos también aquí que el mismo grupo que quería adorarlo en el pasaje anterior, ahora lo odiaban, lo apedrearon. ¿Sí recuerda cuando apedrearon al joven Esteban en Hechos? ¿Qué pasó ahí? Dice que arrojaron rocas, lo mataron y mientras querían arrojar las piedras, decía, me estorba mi chamarra, déjame la quito. Saulo, Pablo, guárdame mi chamarra. Pablo dice, sí, yo te las guardo, apedréalo más. Y ahora, Pablo, sirviendo a Jesús, a él lo apedrean. Se ha de haber acordado de ese joven Esteban. ¿Qué vemos aquí? Lo apedrearon, lo amaban, ahora lo odiaban. Y vimos la semana pasada que la idolatría siempre conduce a más mal. A la persona que tú tienes como ídolo, cuando te falle, lo vas a destrozar. Así le pasó a Pablo. Vemos también aquí, Pablo lo dejaron como por muerto. Lo apedrearon y dice que arrojaron su cuerpo fuera de la ciudad. Pensaban que estaba muerto. Y algunos teólogos dicen, probablemente sí murió. Algunos dicen, no, parecía que estaba muerto. ¿Tú qué harías si te acaban de apedrear? Vamos a usar el contexto el día de hoy, en el state of Texas. Si te dieran balazos y te dejan tirado, sangrando, por muerte. No eran piedritas, eran rocas gigantes que lanzaban a tu cabeza para matarte. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Mira otra vez el 19, dice que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y 20, pero mientras los discípulos lo rodeaban, o sea, los hermanos que venían con él oraban por él, Pablo, levántate por favor. Mientras lo rodeaban, ¿qué hizo? Él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Regresó. Lo apedrearon, lo quisieron matar. Se levanta, se sacude el polvo, se lava el rostro, se quita la sangre y dice, faltan más personas que evangelizar. Vamos a regresar a la ciudad. Esto no tiene sentido. ¿Cómo es que pudo regresar a esta ciudad Pablo? 2 cosas. El amor que le tenía a Dios para obedecerle y el amor que tenía para las personas inconversas, para las almas perdidas. Él obedeció a Jesús. Jesús le dijo, vas a ser mi testigo, vas a hablar por mí y vas a sufrir por mí. Y tanto amor tenía Pablo a Dios que dijo, sí. Y me acaban de matar, pero ahí voy de regreso. En otra parte de la Biblia, Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Te pregunto, ¿tú tienes ese amor por Dios? Para decir, no me importa mi seguridad, no me importa mi salud, necesito hablar de Él. ¿Tienes ese amor por tu prójimo? Pastor, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué nos enseñó Jesús? Hasta un samaritano, hasta alguien odiado puede ser tu prójimo. ¿Tienes tal amor por las almas perdidas para decir, Señor, úsame, usa mi vida y voy a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para alcanzar a esas personas? Algo que hablamos la semana pasada, necesitamos hombres y mujeres valientes que quieran servir a Dios. Si vamos a hablar de resoluciones del 2024, aquí está una. Resuelto a hablar de Jesús a todas las personas. Lo que hizo Pablo. Se levantó, regresó a la ciudad. Ese era el celo que Pablo tenía por Dios y por otros discípulos. ¿Y sabes qué pasó cuando Pablo se levantó y regresó a la ciudad? Los que andaban con él se fortalecieron. Y vamos a hablar de eso el día de hoy, de sufrimiento, lo que causa el sufrimiento. Una nota pequeña, ahí en Listra, en esta ciudad donde lo apedrearon, ahí es donde también conoció a un joven llamado Timoteo. Un joven llamado Timoteo. Y tenemos 2 cartas que se escribieron a Timoteo. Y me pregunto, ¿será posible que Timoteo haya escuchado de lo que pasó con Pablo y eso le haya animado para entregar su vida a Jesús? No sabemos. Vemos aquí que después de levantarse, después de regresar a la ciudad y hacer
¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos dice ahí? Muchos. Volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía. Fueron con las demás iglesias que habían iniciado y les dijeron esto muy importante. Por favor, lea conmigo versículo 22, la última parte. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La pregunta es, ¿por qué les dijo esto? Así no es una manera de iniciar una iglesia grande, mega, diciéndole a los miembros y a los creyentes de esa iglesia, para ir al cielo tienes que sufrir. ¿Por qué dijo eso? Bueno, porque Jesús dijo eso. En Mateo 16, 24 y 25, lo vamos a tener aquí. Mira lo que pasó, lea conmigo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pablo había entendido esto. Que Jesús le dijo, si quieres seguirme a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz, prepárate para morir y sígueme. Pablo sufrió. Nosotros sufrimos. Algunos de ustedes sufren como padres y sienten una frustración, una tristeza más que nada al ver que sus hijos no se entregan al Señor. Algunos de ustedes sufren como hijos, saber que sus padres no entregan su vida al Señor. Algunos de ustedes sufren como maridos, al ver a sus esposas que, ¿cómo puedo ayudarte para que estés más cerca a Dios? Algunas esposas sufren por sus maridos, ¿cómo quisiera que fueras tú un hombre de Dios? Todos sufrimos. Un gran pastor y predicador, se llama Cuauhtémoc de la Garza, ¿verdad? En uno de sus sermones, él dijo esto: todos sufrimos en esta vida, pero cuidado por sufrir, por fallarle al Señor. A veces sufrimos también por eso. Hay dos maneras, o hay dos fuentes de sufrimiento en nuestras vidas. Lo primero, la presión interna causa sufrimiento. Sufres porque tu mente, tu conciencia, a veces no te deja descansar. Tal vez no es que tengas insomnia, tal vez no es que te falte de esas pastillitas para dormir. Tal vez lo que tengas es una presión interna al saber que tú no estás bien con Dios. Mira lo que decía Pablo en Romanos 7, 21 al 24. Y mientras lea, vea si se identifica usted con esto. Así que, queriendo yo hacerlo bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Amo la palabra de Dios en lo interno. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira lo que dice Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, quiero hacer lo bueno. No puedo. Esta carne, este cuerpo pecaminoso me hace hacer lo malo. Dice, yo sé en mi mente, en mi conciencia, amo la palabra de Dios. Y ayer leía un post en Twitter que decía esto. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. ¿Cuántos versículos? 150. ¿Y de qué se trata todo el Salmo? Dios, amo tu palabra. No tus milagros, no las promesas, no los beneficios. El capítulo más largo de la Biblia dice, Dios, amo tu palabra. Dice Pablo, pero a veces no la puedo cumplir. Nosotros sufrimos, número uno, cuando hay presión interna. Sufrimos cuando no podemos hacer lo bueno. ¿Cuántas veces has querido tú, hoy sí me voy a levantar temprano para estar en la iglesia a tiempo y no dar una excusa más? ¿Cuántas veces has dicho, hoy sí voy a leer mi Biblia? Hoy sí voy a encontrar mi Biblia. Y fallamos. Y tu conciencia no te deja descansar. Es una incapacidad para vivir por Dios. Sufrimos también cuando hacemos lo malo. Cuando hacemos lo malo.
porque sabemos que Jesús sufrió por nosotros. Este cuerpo le pertenece a Él. Y sabemos, no es que no sepamos, sabemos que al pecar con nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, es como si le estuviéramos escupiendo a su sacrificio. Eso causa sufrimiento en ti. Pablo lo sintió. Sufrimos cuando no podemos cambiar. Pausa aquí. Pablo llegó con los hermanos y les está diciendo, les es necesario sufrir. Y les estoy explicando a ustedes, hermanos, cómo es ese sufrimiento. Sufrimos cuando no podemos cambiar. Una frustración. Una frustración que te puede desanimar. ¿Para qué voy a la iglesia si no he podido cambiar? ¿Para qué seguir leyendo y llenar mi cabeza de más sabiduría si no puedo obedecer? Lo comprendo. Una segunda fuente de sufrimiento puede ser presión externa. Cuando vemos el pasaje aquí y Él les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino, en el griego la palabra tribulaciones significa presión, aplastar, apachurrar. Es la imagen del carbón apachurrado con presión para hacer un diamante. Es esa imagen. La presión externa también nos causa sufrimiento. Pablo lo vivió. Él no solamente pensaba, soy indigno de estar predicando porque yo arrestaba a cristianos, sino que también tenía presión externa, lo querían matar. Primera de Pedro 4, mire lo que dice. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué significa ser dichoso? Feliz, bendecido, bienaventurado, alegre, gózate, que te llene de alegría cuando eres insultado por el nombre de Cristo. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por metiche, entrometido. Dice Pedro, no sufran por esas causas. Usted sabe, hermanos, que hay razones equivocadas por las cuales sufrir. Si tú sufres porque echaste mentiras en tu empleo, en tu aplicación, se dieron cuenta y ahora te van a despedir, no digas, Dios me está dando una prueba y de esta me va a librar. No, echaste mentiras. Si tú estás destruyendo tu matrimonio, no digas, es que esa es mi cruz que debo cargar. No, tú estás destruyendo tu propio matrimonio. No te puedes dar un balazo en el pie y llamar a la policía, me lastimaron, tú solo te lo hiciste. Y dice Pedro, no sufran por estas cosas, siendo asesinos, ladrones, malhechores o hasta metiches, chismosos. 16. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Sufrimos también por las cosas externas. Sufrimos cuando otras personas nos hacen daño. ¿Con qué? Con sus palabras. Se van a burlar de nosotros. Eres un tonto, te han lavado la cabeza, te falta educación, no has estudiado lo que yo he estudiado. Te van a decir, hermano, algunas veces, ¿cómo crees que tu Dios es el único Dios correcto? ¿Qué de todos los otros dioses? ¿Qué respuesta vas a dar tú? Presión emocional. Te van a criticar. Cuando los pastores les decimos a muchos hermanos, no muchos deberían ser pastores, ¿por qué lo decimos? Porque no todos van a aguantar. Y es mejor no empezar si vas a terminar a medias. Ser un pastor se requiere, y Dios te va fortaleciendo, se requiere una fortaleza emocional que muchas personas no tienen. Poder aguantar la crítica, saber que no vas a complacer a todas las personas de la iglesia. Tener la carga de que cada vez que te paras detrás de un púlpito, estás hablando la palabra del Dios viviente. Y eres responsable por lo que dices. Pero todo cristiano también puede sufrir emocionalmente. Te van a manipular. Ahí vas a la iglesia, otra vez.
Encárgate de tu casa. ¿Eso te enseñan en la iglesia? ¿Cuántas veces me dijeron eso a mí? Pues no, no me lo enseñan. Yo lo aprendí solo. Sufrimos cuando nos hieren hasta con violencia física. No sé si ustedes vieron, había un predicador aquí en Estados Unidos, de esos que se paran en las calles con su megáfono evangelizando, y vino alguien y le metió un balazo en la cabeza. Dijo, ya, harto, le metieron un balazo en la cabeza. Sin advertencia. Está en el hospital, gracias a Dios se recuperó, despertó de su coma, todavía está con su esposa, con su hijito, y dijo, yo perdono al que me metió el balazo. ¿Y sabes lo que va a hacer? Va a regresar a predicar, como Pablo. Sufrimos cuando viene presión externa. Y a mí me gusta ilustrar en mis sermones con hombres de nuestra historia cristiana. Alguno de ellos se llamaba Charles Spurgeon. Vamos a enseñar una foto aquí. Charles Spurgeon fue un predicador que nació en Inglaterra, vivió entre el año 1864, murió en 1892. A él se le conoció como el príncipe de los predicadores. No fue algo de orgullo, él no se llamaba eso. Las personas por su cariño le decían así. Príncipe de los predicadores. ¿Por qué? Por sus sermones tan poderosos y bíblicos. ¿Y qué pasaba con Spurgeon? Él sintió la presión externa. A menudo sus enemigos se burlaban de él por ser demasiado gordo, feo o antibíblico. Se burlaban de él. La razón que él se dejó crecer la barba después era para esconder sus dientes. Le daba mucha vergüenza y para esconder la papada. Él sintió la presión como un pastor. Un pastor que inició su ministerio muy joven y que de una iglesia pequeñita llegó a ser pastor de miles y miles de personas. Él dijo esto acerca del sufrimiento. A menudo me encontré de rodillas, sintiendo el calor de la frustración mientras nuevas acusaciones falsas eran arrojadas sobre mí. En momentos de profundo pensar, mi corazón casi se sentía hecho pedazos. Decía Spurgeon, toda la crítica, cómo se burlan de mí, de mi esposa, de mis hijos, de mi voz. Él tiene una voz poderosa, fuerte, comandante, tiene una voz imponente. Se burlaban de él por eso también. La presión externa le causó sufrimiento tanto que dijo, de tanto que me criticaban, sentí que mi corazón se caía a pedazos. Y es que el diablo va a hacer eso, hermanos. Piensa en ti el próximo año. Tú que quieres servir a Dios, tú que quieres vivir por Dios. Satanás te va a querer destruir para que ya no le sirvas a Dios. Sufrimos cuando la enfermedad o la muerte nos afecta a nosotros o a quienes amamos. Muchos de ustedes tuvieron seres queridos que enfermaron este año. Algunos hasta fallecieron. Eso también causa sufrimiento. Y recordamos lo que dijo Pablo. Es necesario que por medio de sufrimiento lleguemos al reino de Dios. Es necesario. Pero sí, sufrimos cuando las personas que amamos se enferman o mueren. Y siguiendo con esta historia de Spurgeon, Spurgeon llegó a pastorear una iglesia de 5,000 personas y después quiso construir un edificio más grande, un tabernáculo. Mientras lo construían, le tocó predicar en un edificio grande donde se hacía música. Y en este edificio cabían 12,000 personas, se llenó. Aparte de las 12,000 adentro, habían 10,000 personas afuera esperando escucharle. Cuando no había bocinas, no había nada, solamente con su voz predicaba. Entonces habían 22,000 personas queriendo escuchar la palabra. ¿Y qué pasó? Sus enemigos que lo criticaban de feo y de gordo, ahora ¿qué hicieron? Gritaron, ¡fuego! Hay un fuego, hay un incendio. ¿Para qué? Para asustar a todas las personas. Y se asustaron. Y él con su voz fuerte les decía, no hagan caso, no hay fuego, no huelo nada, no hay nada, tengan paz. Pero el pánico les ganó. 7 personas se murieron aplastadas, pisoteadas, y 28 personas las enviaron al hospital.
Él sufrió por esto. No por algo que le pasó a él, sino por lo que le pasó a los que él amaba. Y Spurgeon llegó a decir esto en su depresión. Me negué a ser consolado. Las lágrimas fueron mi alimento de cada día y los sueños mi terror de noche. No me quería dormir. Me sentí como nunca. Mis pensamientos eran como cuchillos cortando mi corazón en pedazos. Él sufrió por lo que le hicieron, por odio a él y a su iglesia. Entonces, ¿cómo llegamos a esto, pastor? Porque es necesario que por medio del sufrimiento lleguemos al reino. Y la pregunta que se debe hacer es, ¿cómo podemos encontrar gozo en nuestro sufrimiento? Bien, le pasó eso a Pablo, bien, le pasó eso a Spurgeon. ¿Y qué de mí? ¿Cómo puedo encontrar yo gozo en mi sufrimiento? Santiago 1 nos dice esto. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas, ¿qué? Pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Cómo puedo tener gozo, que me dice Santiago, en mi sufrimiento? Debes saber 4 cosas. 1, que tu sufrimiento produce paciencia. Pablo fue perseguido de ciudad en ciudad, fue apedreado, mas tuvo paciencia. Todavía hay mucho que hacer. Nuestro sufrimiento produce paciencia. ¿Por qué? Porque nos enseña a depender más de Dios y no de mis propias fuerzas. Me enseña a esperar en Dios. Hoy en día no tenemos paciencia. No tenemos paciencia. Queremos todo ya, instantáneo. Ejemplos serían tu teléfono. Ya no ves videos de 1 hora ni podcast. Ahora ves videos de TikTok 3 segundos y ya no tengo paciencia. La comida, ahora todo en microondas, instantáneo. El shopping de Christmas, que yo sé que te faltaron varios regalos porque no iban a llegar a tiempo y no te quieres esperar. Paciencia, paciencia. El sufrimiento produce en ti paciencia porque te enseña a esperar, para que Dios obre. Yo he estado esperando por mucho tiempo que el Señor salve a mi padre. Y voy a seguir esperando. Y una dama me dijo, ya no le terques, ya no lo molestes. Ya hablaste con él, entrégaselo a Dios. Paciencia. ¿Cómo puedo tener gozo en sufrimiento? Porque nuestro sufrimiento produce madurez. Madurez. Cuando tenemos una madurez espiritual, no nos la pasamos criticando a los demás, burlándonos de los demás, viendo cómo Él ha fallado. Cuando tenemos madurez espiritual, nos enfocamos, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo en mi vida? No tengo tiempo para estar criticando, juzgando, burlándome de los demás. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en mi vida? Eso es madurez. Cuando sufres, it forces you. Te fuerza a que seas maduro o que huyas de Dios. Y si ahí te mantienes firme, Dios te va a hacer más maduro. En tu cuerpo puede que usted no tenga ninguna cicatriz, pero en tu alma, si lo pudiéramos ver, tienes muchas cicatrices. Todas las batallas espirituales que has peleado y has vencido por la gracia de Dios. ¿Sí recuerda el libro de Job? Un libro de sufrimiento. ¿Ha leído el libro de las Lamentaciones? Un libro de sufrimiento. En todo esto, ¿qué hicieron estos hombres, Jeremías y Job? Se postraban. Dios, te estoy esperando. Dios, en ti confío. No sé lo que estás haciendo, pero confío que va a obrar para bien. Eso es madurez. ¿Cómo puedo tener gozo en mi sufrimiento? Número 3, porque mi sufrimiento va a producir ánimo en los demás. Ánimo. Voy a usar ejemplos muy nuestros aquí de nuestra iglesia. Una persona que ha perdido un hijo puede animar a alguien más que ha perdido un hijo.
Una persona que sus hijos ahorita no están en los caminos de Dios puede animar a alguien más que sus hijos no están en los caminos de Dios. Una persona en nuestra iglesia que no tiene buena relación con sus padres, que fueron abandonados, puede animar a alguien más que ahorita está siendo abandonado por sus padres. Por eso te digo, no critiques, hermano. Mejor ve cómo puedes ayudar a ese hermano que está viviendo lo mismo que tú. Yo conocí una hermana en nuestra iglesia, West Brownsville, la iglesia madre. Ella vivió con cáncer por muchos años. Y sus hijos, su hija y su hijo la vieron cómo se le fue cayendo el cabello, cómo se fue en su cuerpo acabando poco a poco. Y su hijita tal vez en su inocencia, falta de conocimiento, sí lloró que murió su mamá. Pero a la vez tiene una paz esa muchacha. Tiene una paz esa muchacha. Y ahora ella, cuando alguien más pierde a su madre, puede ser de ánimo también. Mira, así es como Dios me fue ayudando. También te va a ayudar a ti. La Biblia no nos cuenta las historias feas para enaltecer a las personas. Mira qué fuerte fue David. Mira qué poderoso fue Salomón. Ese no es el punto. Te cuenta las historias para que aprendas de ellas. Para que te sirvan de ánimo. Si Dios pudo cuidar a ellos, me puede cuidar a mí. Si Dios pudo proveerle a una viuda que no tenía nada que darle de comer a su hijito, ya se iban a morir, Dios me puede proveer a mí también. Regresamos con este mismo Spurgeon. Él dijo esto cuando él sufrió mucho. Es bueno que yo haya sido afligido para saber cómo animar al que está cansado. Dice, ahora sí voy a pensar, es bueno que yo sufrí y que Dios me libró porque ahora yo puedo animar a alguien más. En este próximo año, como te dije, no critiques, mejor acércate. ¿Cómo puedo yo animarte? Quiero que veas lo que Dios hizo conmigo. Número 4, ¿cómo me puede dar gozo el sufrir? Porque cuando tú sufres por la causa de Dios, eso da evidencia de que sí eres salvo. Si te has cuestionado, ¿soy salvo? ¿He perdido mi salvación? ¿En realidad soy cristiano? Si has sufrido por Cristo, eso es buena evidencia de que sí eres cristiano. Porque cuando llega el sufrimiento, todos los falsos creyentes se van. No aguantan el fuego. No lo soportan. Se apartan. Pero tú, fiel cristiano, fiel por la gracia de Dios, que has soportado sufrimiento en el nombre de Jesús, es una buena evidencia de que tú le perteneces a Él. ¿Cómo sabemos eso? La misma palabra. Hebreos 12 nos dice esto. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, o sea, Jesús, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. 4 todos juntos. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Pausa, todavía no llegas a eso, es lo que está diciendo. Jesús sufrió y sangró por ti. Dice, tú todavía no has llegado a sangrar por Dios. No está minimizando tu sufrimiento, pero está diciendo, pongamos las cosas como son. Todavía no llegas a eso. 5. Además, ¿han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Nos da gozo cuando sufrimos por Dios, por hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque nos demuestra que somos hijos. Pastor, perdí a mis amigos porque quiero seguir a Jesús. Alégrate. Has demostrado que sí eres hijo de Dios. Me rechazan en mis grupos sociales porque ahora amo a Jesús. Alégrate, porque así rechazaron a Jesús. Y eso demuestra que eres un hijo de Dios.
estoy cansado, estoy desanimado. ¿Qué dice? No te desanimes, porque cuando te está disciplinando Dios te está demostrando que te ama. Para ustedes que son padres y han tenido varios hijos, y no me dejen mentir y no me contesten, no quiero causar problemas en sus familias. Pero no es cierto que por lo menos uno de sus hijos no se le dio disciplina y ahora se ve las consecuencias. No me contesten, no quiero causar problemas. Y no es cierto que al que más se le disciplinó, ese anda en los caminos correctos. ¿Por qué? Porque la disciplina debe doler. Debe doler un poquito. ¿Cómo se le enseña a un niño que no ponga la mano en la estufa? Quemándose. ¿Cómo se le enseña a tu mascota? Usamos esa ilustración. Que no ande pidiendo de lo que estás cocinando, si estás hirviendo agua. Se le cae. Se quema. O a tu animalito, no me andes siguiendo tan cerca. ¿Qué pasa? Lo pisas. Le duele. Le incomoda. ¿Cómo se le enseñaban a los hijos de antes? Si era necesario. Y con amor y con cuidado. Y me duele más a mí que a ti. ¿Eh? Dios nos permite sufrir. Porque Dios no quiere que estés cómodo. Dios no quiere que tú te acomodes en este mundo y digas, mira qué padre, ya la libré. Puedo tener mi mejor vida ahora. No. ¿Sabes por qué te disciplina? ¿Por qué te permite enfermar, sufrir, llorar, perder el sueño? Porque te está diciendo, tú no perteneces a este mundo. Tú debes anhelar y desear un nuevo hogar conmigo. Pablo, al ser apedreado, quiero imaginarme que se ha de haber acordado de Esteban, de las palabras de Esteban. Jesús, veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre, recibe mi espíritu y no guardes este pecado en contra de ellos. Se ha de haber acordado de eso. Ahí estaba el presente. Y ha de haber dicho, qué bueno que estoy sufriendo. Quiere decir que estoy en la voluntad de Dios. Te animo y te doy una advertencia. Si no sufres por Dios en este mundo, algo anda mal. Quiere decir que tal vez no estés en los caminos de Dios. Jesús prometió, en el mundo tienen tribulación. Y bien, vamos a la segunda parte de este relato ahí en Hechos. Vimos que apedrearon a Pablo, él se levantó, siguió predicando, hizo muchos discípulos, después ya se fue de esa ciudad para alcanzar más personas. Y ahora llegamos a Hechos 14, 23 al 28. Y lo segundo que vemos es que la gracia de Dios está presente en nuestro sufrimiento. Nos alternamos y dice así: después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 24. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Qué nombres tan bonitos para una hija, ¿verdad? Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de ahí se embarcaron para Antioquía, donde se habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Varias cosas, vamos a desglosar esto. Vemos que debido a la persecución, la iglesia creció en varias ciudades. No se quedaron en una ciudad, sino que se fueron esparciendo por todas partes, por la persecución. Tanto así que llegaron a necesitar pastores locales. No es correcto que haya un hombre del otro lado del mundo que sea el jefe de tu iglesia. Es bueno que esté presente para ser un líder en tu iglesia. Ellos no necesitaban pastores. Vemos también, como dice ahí, que
Pablo les designó quiénes van a ser los siguientes pastores. Quiere decir que hombres fieles, valientes, se levantaron de entre la congregación y fueron elegidos para liderar estas iglesias. Yo deseo, yo anhelo lo mismo para Logos Baptist Church, que de aquí puedan surgir pastores, predicadores, plantadores de iglesias. Vemos también ahí que dice que viajaron desde Pisidia a Panfilia, a Perge, a Atalía y después a Antioquía. En total viajaron casi 500 kilómetros. Casi 500 kilómetros. ¿Cuántas millas son esas? About 250, 300 miles. Casi 300 millas. That's a lot. ¿Y por qué regresaron? Les hubiera sido más fácil de ahí desde donde estaban en esta ciudad irse inmediatamente a Antioquía. Hubiera sido un viaje de varios días, pero no. Regresaron a las otras ciudades donde lo apedrearon, donde lo corretearon, donde lo corrieron. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo todas las iglesias. Mira, mis cicatrices me apedrearon, pero valió la pena por ti. Valió la pena porque ahora tú estás en tu fe firme. Es lo que hicieron. Y lo último que vemos en este pasaje es que la comunión entre cristianos les era tan importante a ellos que inmediatamente al llegar a Antioquía se reincorporaron con su iglesia. Quiero hacer una corrección pequeña en nuestra vida como iglesia, que ya hemos caído en un error en pensar que la comunión solamente es comer. Y si no salimos a comer juntos, entonces no tenemos comunión. Eso no es cierto. La comunión es más allá de salir a comer, es pasar tiempo juntos, hablando de las maravillas de nuestro Dios. En todas partes. Podemos andar en bicicleta, hablando del Señor. Podemos andar de viaje, hablando del Señor. Podemos pasar tiempo en tu casa, hablando del Señor. No siempre es comer y no quiero que caigamos en solamente es comer. No solamente es eso. Ellos regresaron para tener comunión con su iglesia local. Y bien, vimos aquí la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Con esto ya voy a cerrar. Dios está en control aun cuando sufrimos. Satanás usó la persecución para asustar a los cristianos, pero Dios la usó para fortalecer su deseo de estar juntos. Satanás pensó, si puedo perseguir a los cristianos, asustarlos para que ya no se reúnan. No, al contrario, más se reunían. Más. Satanás usó la persecución para separar a los cristianos, pero Dios usó eso para evangelizar ciudades diferentes. Puede que hoy en día Dios te llame a regresar a San Antonio porque allá tienes tu mamá que está enferma y Dios quiere que te vayas y Dios allá también te puede usar. Donde quiera que vayas, Dios te va a usar. Satanás usó para mal, Dios usó para bien. Y Satanás intentó poner un fin a la misión de Pablo con asesinato, pero Dios les ayudó a completar el trabajo que les había encargado. Si Dios te ha llamado, Dios te va a llevar hasta el final. No tengas miedo. Dios está en control aun cuando sufrimos. Dice Pedro, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Si tú estás sufriendo, te animo, hermano, hermana, entrega tu corazón a Dios. Y dile, Dios, guárdame. No puedo solo. Spurgeon, en su último sermón, y él no sabía que era su último sermón, pero él era muy enfermizo, sufría de varias enfermedades en sus riñones también. Y en su último sermón él dijo esto: si Dios nos dice que llevemos una carga, Él la lleva junto a nosotros. Si hay algo grato, generoso, amable, tierno, incluso abundante y desbordante en amor, siempre lo encontrarás ¿en quién? En Dios. Yo le he servido durante más de 40 años, bendito sea su nombre, y en todo ese tiempo no he recibido más que amor de parte de Dios. Me alegraría continuar este amado servicio durante otros 40 años, si así le place. Servirle trae vida, paz y alegría. Dice Spurgeon, he sufrido 40 años, pero no se compara con el gozo que Dios me ha dado en 40 años. Y si Él me pidiera que sufriera otros 40, lo hago por Él.
y murió el príncipe de los predicadores, habiendo sufrido mucho en su vida, perdiendo varios hijos, siendo criticado por gordo, feo, por ruidoso. Pero él dijo, no importa, yo vine a servir a mi Dios. Y quiero que sepas, para cerrar este 2023, que Dios se acuerda de ti cuando sufres. Dios se acuerda de ti. No estás solo. Cuando apedrearon a Pablo, Cristo estaba presente. Cuando a ti te han hecho daño, Dios ha estado presente. Y lo vemos en el Salmo 56, dice así: tú has tomado en cuenta mi vida errante. He cometido muchos errores. Pon mis lágrimas, ¿en dónde? En tu frasco. Está diciendo, guarda mis lágrimas. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es necesario que suframos el próximo año. No te asustes, no te escandalices y mucho menos no te vayas a apartar de Dios. Es necesario para así entrar al reino. Seguimos el ejemplo de Jesús que sufrió por nosotros, vamos a sufrir, pero es cierto lo que dice. En Dios quien yo he confiado, en Dios en cuya palabra alabo, en Él yo estoy confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué me pueden hacer los de este mundo? Que mi Padre no me pueda resucitar para darme vida eterna. Mira hacia adelante, hermano. Dios tiene tu vida en sus manos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de leerla, de estudiarla. Señor, ya hemos, algunos de nosotros, sufrido por causa de tu nombre. Somos como ovejas al matadero. ¿Cómo nos odia este mundo? Pero sabemos que te odiaron a ti primero, sin causa. Pero yo te pido por esta linda iglesia, Señor, que tú les des paz en medio del sufrimiento. Que puedan ver desde tu perspectiva cómo tú los estás forjando, cómo tú los estás madurando en su fe para ir de victoria en victoria. Te pido, Señor, que si estamos ya cansados, que tú nos vuelvas a dar fuerzas y que en nuestra debilidad, Señor, tú seas fuerte. Danos, Señor, este corazón evangelista que tuvo Pablo, este amor por las almas perdidas, un amor que solamente proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a desear estar con nuestra iglesia local. Hacer a un lado los pretextos, Señor, los días son cortos. Y saber que no todo se trata de nosotros. Te pedimos que este año nuevo, si tú nos das un día más, podamos ser siervos útiles. Y que cualquier miedo, temor que tengamos para con los hombres, Señor, tú lo quites. Solamente a ti te tememos. Ahora, Señor, vamos a cerrar el año con alegría, triunfantes, celebrando tu santa cena. Tú entregaste tu cuerpo, tu sangre por nosotros. Tú declaraste desde esa cruz, consumado es. Y te recibimos con alegría, Señor. Recibimos tu cuerpo y tu sangre, porque este sacrificio fue para nosotros. Queremos examinarnos una vez más para cerrar este año, Señor. Pedirte perdón por todas nuestras ofensas y pedirte que nos ayudes a cumplir todo lo que tú tienes para nuestras vidas.
Vamos a orar todos en silencio y en privado. Examina tu